En el libro de Filipenses, capítulo 1, libro de Filipenses, carta de Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 1, verso 27 al 30. Y cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén. Gloria a Jesús. Leemos esta tarde la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu, y dice así: solamente, dice, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y levante su mano y vamos a orar en esta hora. Bendito Dios de poder, de gloria y de honra, Señor, a ti te damos la alabanza en esta hora, Dios mío, Señor amado. Y ante ti nos presentamos nuevamente para escuchar y recibir la poderosa palabra de Dios. Señor, hoy disponemos nuestras vidas delante de tu presencia porque estamos hambrientos y sedientos con esperanza de recibir la palabra que viene de Dios, la palabra que cae del cielo, la palabra que sustenta nuestra alma y nuestro corazón, porque queremos seguir, queremos crecer, queremos conocerte más, Dios mío, y es por eso que estamos aquí, pues sabemos, Padre, que la palabra nos corrige, la palabra nos instruye, la palabra nos edifica, y hemos venido a buscar esa palabra. Dígale: Señor, he venido a buscar de tu palabra. Señor, he venido a buscar de tu palabra. Háblame, háblame, Señor. Dígaselo, iglesia. Háblame, Señor, en esta tarde. Háblame, Señor, en este día. Trae la porción necesaria para mí, porque necesitado estoy, Señor. Háblame. Que mi corazón está atento a tus palabras. Dígale: que mi corazón está atento a tu voz en este día. Quiero recibir de ti. Háblame, Señor. Dame, Dios mío, lo que tú tengas que darme, que yo ya lo recibo, Padre. Yo recibo la palabra, porque la palabra no viene a través de los hombres, porque la palabra de los hombres no puede cambiar al hombre. Es la palabra de Dios la que transforma el corazón, Dios mío. Y esa es tu palabra que venimos a buscar en este día. Te damos a ti la gloria y la honra, sabiendo que tú lo vas a hacer posible en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. En muchas ocasiones se habla de cómo tiene que ser un pastor en una iglesia. Es un tema muy importante para conocer acerca de cómo un pastor debe de ser a la hora de desarrollar el ministerio. En ocasiones hemos hablado acerca de las exigencias que se deben de dar a un pastor. No cualquiera puede ser pastor.
Y esto no porque yo lo diga, sino porque así lo señala la Biblia, así lo señala la palabra. Es por eso que es normal, es correcto que la iglesia demande que un pastor se comporte, que viva y enseñe según la palabra. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que el pastor, amén, tiene que realizar la función correcta dentro de la Biblia. Y no todo el mundo, amado hermano, puede reflejarse en un buen pastor. Y es correcto que usted y yo nos preocupemos de que el pastor o aquel que desarrolle una clase de pastorado, así como cualquiera que se dedique a la obra del Señor, realice su ministerio, realice su servicio, realice su obra de forma correcta. Es correcto que una iglesia exija a un pastor caminar en la verdad, que enseñar la palabra, preocuparse por la iglesia, preocuparse por los quehaceres de la casa de Dios. Es normal. De esto se habla mucho y hay muchos predicadores, pastores, maestros que enseñan acerca de este punto. Pero de lo que poco se habla muchas veces es sobre cómo o qué espera un pastor de sus ovejas. Dígale al que está a su lado, ¿qué espera un pastor de sus ovejas? ¿Por qué se le exige mucho al pastor? Se le exige que el pastor viva bíblicamente. Se le exige al pastor que sepa, amado hermano, administrar correctamente las ofrendas y los diezmos. Se le manda al pastor que no se vuelva una persona idólatra al dinero. Se le exige al pastor enseñar correctamente, que ore por la iglesia, que cuando está alguno enfermo el pastor lo llame y ore por él. Se le exige al pastor que ordene su casa, que sus hijos caminen correctamente en el evangelio. Se le exige al pastor que cada vez profundice más en sus enseñanzas. Y la iglesia exige al pastor. Yo no digo que no sea correcto. Debe el pueblo de Dios exigir al pastor lo necesario, porque así se lo enseña en la Biblia. Pero poco se habla de lo que espera un pastor de la iglesia que pastorea. Y fíjense que aquí no estoy usando lo que exige un pastor, porque yo sé que como pastor uno no puede exigir. Al pastor sí se le puede exigir, pero un pastor no puede, porque la gente se siente obligada y enseguida está diciendo, no, es que el pastor nos obliga. Por eso no he dicho exige, sino espera. Porque el pastor, pese a que no debe exigir, si espera que la iglesia, que las ovejas que forman la iglesia caminen de una forma, sean de una manera. Porque así como muchos van diciendo tal vez, no, es que yo espero que el pastor ore por mí. Y es que el pastor no ora por mí. No, que el pastor debe de ser más diligente en esto. Y el pastor tiene que ser más trabajador en esto. Y es que el pastor tiene que hablar acerca de esto. Y el pastor tiene que hablar y decir acerca de esto otro. Es que el pastor nos debe de mostrar, nos debe de enseñar, nos debe de capacitar. Pero ¿cuántas veces la oveja que habla del pastor dice de sí mismo, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que corregir esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer esto, esta cosa en mi vida, un cambio, una transformación? Porque el pastor no exige, pero también espera algo de su rebaño.
El pastor también quiere ver ciertas cosas en la vida de la iglesia, porque si tanto se le exige al pastor por parte del pueblo, asimismo el pastor debería de ver un reflejo, debería de ver algo, amado hermano, provechoso, un fruto poderoso, un fruto, amado hermano, agradable en las iglesias, en los obreros, en las ovejas. Amén. Por eso el título de hoy es: ¿qué espera un pastor de sus ovejas? No se trata solamente de esperar las buenas cosas a un pastor, sino que también se trata de esperar buenas cosas a las ovejas. Así como usted puede demandar, el pastor también debe de demandar que la iglesia sea transformada, que la iglesia avance, que la iglesia progrese, que la iglesia sea correctamente edificada, que la iglesia sea temerosa, que la iglesia busque del Señor. Pero de esto no habla tanto la gente. La gente solamente está acostumbrada a señalar lo que espera del pastor. Pero cuando al pastor habla acerca de lo que debe de ser una oveja, a eso ya no le preocupa tanto. A muchos cristianos les interesa que el pastor no se quede los diezmos y las ofrendas. Está bien que usted espere eso. Yo también espero eso. Ahora, pocos están interesados en decir: ¿qué espera el pastor de mí? No porque el pastor le vaya a dar salvación, no porque el pastor, amado hermano, le va a beneficiar, le va a dar un premio. No por eso. Pero si también nosotros exigimos a un pastor, también nosotros debemos, amado hermano, de identificarnos a nosotros mismos como ovejas. Y si el pastor habla la verdad y predica la verdad y enseña la verdad con diligencia, con amor, si habla con santidad, la iglesia mismo tiene que decir: yo también he de cambiar, porque si yo estoy exigiendo que mi pastor sea correcto, yo también debo de ser correcto. Si yo estoy pidiendo que el pastor viva en obediencia a Dios, yo también tengo que vivir en obediencia a Dios, porque aquí se trata no de exigir, amado hermano, sino de vivir el evangelio de Jesucristo. No se trata, amado hermano, de exigir, sino de vivir el evangelio. Pero poco, cuando a veces hablamos directamente las cosas, cuando a veces hablamos las cosas, amado hermano, como hablaba Jesús, directamente, sin esconder nada. Que cuando tenía que decir las palabras más duras, Él las decía. Que cuando Él tenía que hablar con amor, Él hablaba con amor. Pero cuando no se podía callar, Él no se callaba. Pero cuando el pastor habla con la dureza, o cuando el pastor habla con la seriedad, cuando el pastor habla directamente acerca de ciertos puntos que a los hombres les parece delicado, allí a la gente ya no le gusta tanto. Pero sí les gusta muchas veces exigir que el pastor me visite, que el pastor me llame, que el pastor ore por mí, que el pastor haga esto, que el pastor haga esto otro. Y yo, y le vuelvo y le repito, para que no crea que aquí uno, amado hermano, solamente está reclamando por reclamar. Yo no reclamo a nadie, hermano, porque yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Yo estoy consciente y creo correcto que usted demande a mi persona, al pastor de la iglesia. Yo entiendo, yo lo veo correcto, yo lo veo, amado hermano, decente, que la iglesia se preocupe de que el pastor que la guíe viva según la palabra. Yo lo veo correcto. Por eso, si usted demanda o usted exige, hermano, lo veo correcto. Pero ahora sí, si demanda y exige, preocúpese en vivirlo también. Yo no le pongo pero, yo no le pongo problema. Si usted quiere demandar, hágalo. Porque si la Biblia habla en el libro de Tito acerca de cómo tienen que ser los obispos y los ancianos, es decir, los pastores, usted tiene el derecho de, leyendo esa porción de la palabra, ir y venir a decirle al pastor: mire, esto dice la palabra y esto no lo estoy viendo. Y con todo el derecho y con toda la autoridad, hermano, gloria al Señor, hágalo. Ahora, si usted tiene el valor y la valentía de hacer esto, también viva la palabra. Porque un pastor también espera algo de sus ovejas. Y esto lo vamos a ver a través de la carta de Filipenses.
Esto lo tratamos, mis hermanos, que estuvimos retirados la semana pasada. Yo ya tenía propósito de predicar esto. Y hoy quiero desarrollarme acerca de cómo Pablo, estando en la cárcel, porque en el libro de Filipenses, Pablo, el apóstol, estaba en la cárcel y su sentencia era la muerte. Es por eso que en la carta habla acerca de la muerte y acerca del dormir como un símbolo de la muerte física. Y Pablo gozoso, mejor dicho, preocupado no estaba. Gozoso pero encarcelado, escribe a la iglesia de Filipenses. Y vemos cómo Pablo tiene una cercanía muy directa con esa iglesia. Y está muy gozoso porque la iglesia de Filipenses estaba en un mismo sentir con Pablo. Y así como Pablo estaba padeciendo sus prisiones, la iglesia de Filipenses también lo estaba padeciendo. Y se ve que la iglesia de Filipenses es una iglesia de la cual Pablo se siente de alguna forma, por decir, muy orgulloso. Se siente muy feliz y muy alegre porque ve un gran reflejo, ve unos grandes atributos, ve unas grandes características en las iglesias de Filipenses, en la iglesia de Filipenses. Porque ve que es una iglesia que parece estar comprometida por el evangelio, que parece estar unánime en la fe, que da crecimiento, que, amado hermano, avanza, que busca de Dios, que es temerosa, que no se deja, amado hermano, confrontar por el enemigo, que no se deja, amado hermano, asustar por los problemas de este mundo. Parece que la iglesia de Filipenses es una iglesia muy correcta, que está preparada para avanzar, que está preocupada por Pablo, que está preocupada, amado hermano, por las cosas del Señor. Y así Pablo les escribe con mucho gozo para que ellos avancen, y les da una serie de recomendaciones, una serie de palabras para que ellos, en medio de este problema y esta situación que Pablo estaba viviendo, no se asustaran, sino que avanzaran en el evangelio. Y vemos que esta iglesia de Filipenses, si usted se lee todo el libro, hoy vamos a leerlo en algunas porciones. Si usted se lee el libro de Filipenses, usted va a ver cómo la iglesia de Filipenses muestra un compromiso, y es precisamente lo que se ve en la iglesia de Filipenses, lo que un pastor espera ver de su iglesia. El primer punto que queremos desarrollar hoy es que la iglesia de Filipenses es una iglesia firme y activa. En la porción del texto que hemos leído, Filipenses 1:27, comienza diciendo solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Una de las cosas que Pablo esperaba ver en la iglesia de Filipenses, y es algo que ve, después vamos a ir viendo en la palabra que esto lo tiene, es que la iglesia tenía que ser una iglesia firme y activa. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a predicar muy frecuentemente acerca de la santidad, porque si usted ha estado tiempo con nosotros, sabe bien la palabra que dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sabemos esto no porque las buenas obras o la santidad nos salve, es la fe la que nos salva. Pero la fe verdadera corresponde en santidad y en obediencia a Dios.
Y hablamos frecuentemente de la santidad, porque yo como pastor tengo un gran interés de que todos ustedes puedan estar allí con Dios el día que el Señor venga o donde nosotros partamos a su presencia. Yo quiero que la iglesia aquí presente y todos los que vayan llegando conozcan a Cristo, puedan estar un día delante de Dios, puedan estar un día delante de su presencia y puedan ver a Dios, puedan verle a Él, puedan estar con Él con la eternidad. El pastor tiene un gran interés de que su alma se salve. Y es por eso, mi amado hermano, que predicamos frecuentemente de la santidad. Aunque a muchos no les guste que se les hable de la santidad, que se les hable de que están en pecado, que se les hable que están en fornicación, que se les hable que están en mentira, que se les hable que están en adulterio, que se les hable que están en robo, en mentira, en murmuraciones, en engaño, en perversiones, en iniquidades. A la gente no les suele gustar. Pero el pastor tiene un interés de que su alma se salve. Si no, no predicaría eso. Si no, le predicaría mejor, amado hermano, sobre la prosperidad, sobre la unción, sobre el milagro, sobre esto y sobre aquellos temas que a usted tal vez les agrade más. Pero el pastor está interesado primeramente en que su alma se salve. El pastor no está interesado en que usted sea próspero económicamente, ni que espere su milagro, ni que alcance sus sueños y sus metas, etcétera. Quisiera que usted lo viva, quisiera que usted sea próspero, pero el principal motivo de un buen pastor es que su alma sea salva. Y es por eso que está él obligado a sí mismo a predicar la palabra y sobre todo acerca de la santidad. Pero esto es un tema que a la gente no le gusta. No le gusta. Porque muchos, aún escuchando la palabra, no quieren vivir como la palabra de Dios enseña a vivir. Porque quieren la parte agradable de Dios, la parte de bendición, de milagros, del favor. Quieren la parte, amado hermano, de que Dios les hable, les arregle las situaciones, que le arregle su matrimonio, que le arregle, amado hermano. Pero no está interesado en que Dios le diga que tú estás mal, que eres un pecador, que vives en el pecado, que aún murmuras, que aún mientes, que aún hablas palabras deshonestas, que aún compartes con este mundo, que aún vives en yugo desigual, que aún, amado hermano, vives, amado hermano, revuelto en las cosas de este mundo y no te has apartado para Dios. Eso es lo que a la gente usualmente no le gusta oír. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta. A nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal. A usted le gusta, pero es necesario. A mí tampoco me gusta, pero es necesario. Es necesario que nos digan la verdad, aunque duelan, ¿sí o no? Es necesario. Porque si no, no aprendemos y no nos corregimos. Si no, no avanzamos. Y por eso Pablo le dice a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Porque Pablo quería que la iglesia camine como es digno dentro de la fe. ¿Y cómo es si no? ¿Cómo es si no? Si la palabra nos llama a vivir en santidad. ¿De qué otra forma Pablo va a esperar que la iglesia camine dignamente según el evangelio? Pues obviamente aquí está hablando de que la iglesia aprenda a vivir en santidad. ¿Cómo si no se va a vivir dignamente delante de Dios? ¿Cómo si no? Si no es a través de la santidad. Por eso nos dice: sin la cual nadie verá al Señor. Es por eso que Pablo espera de la iglesia de Filipos que camine en obediencia y en santidad. Y todo buen pastor espera lo mismo de su iglesia. Porque así como al pastor se le exige, el pastor no exige, pero el pastor espera ver lo mismo. El pastor espera que usted camine en santidad. Pero a veces para muchos ese reloj aún no ha llegado. Ese día aún no está para él. Espera que
El tiempo suceda, el tiempo pase, el tiempo avance y tal vez un día de estos dejaré aquello que tenga que dejar. Sé qué cosas están mal en mi vida, sé qué cosas tengo que arreglar, sé qué cosas tengo que soltar, sé que me estoy metiendo en cosas que no debo, pero aún no es el día de salir. Pero aún no es el tiempo de salir, dicen muchos. Pero aún voy a esperar un poco más, que se pase mi juventud, que se acabe esta etapa de mi vida, que suceda algo. Pero amado hermano, el día ni la hora nadie de nosotros lo sabemos. Y no podemos nosotros decir mañana viviremos, porque solo Dios sabe si mañana viviremos. Y por ello nosotros debemos de tratar de vivir en santidad hoy. Porque aquel que verdaderamente ha creído en Jesús y ha puesto su fe en Él, y ha puesto su fe en el Señor, aquel desea encaminarse para poder lograr vivir en santidad como el Señor enseña. Fíjese que Pablo dice aún en el mismo verso, para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga cerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Dice Pablo, fíjese lo que dice. Pablo esperaba que ya sea presente o ya sea que él esté ausente, cuando Pablo oiga de la iglesia de Filipos, pueda escuchar buenas palabras acerca de ellos. Mira, Pablo, he ido a la iglesia de Filipos, a la iglesia de los filipenses, y mira, ¿sabes qué? Cómo adoraban a Dios, cómo caminaban, cómo se guardaban. Mira qué temerosos, hombres temerosos, mujeres temerosas. Mira, estos hombres han dejado el pecado, se han arrepentido. Eran mentirosos, eran ladrones, eran hipócritas, eran esto, eran lo otro. Pero mira cómo han cambiado esta iglesia de filipenses. Y Pablo esperaba, ya sea presencial o ausentemente, escuchar esas cosas acerca de la iglesia de Filipenses. Hermano, hay veces que la gente muestra o aparenta vivir en santidad cuando está en la iglesia. Cuando muchos llegan a la iglesia, hermano, ponen carita de corderito, como que nada malo hacen. Pero el pastor no está interesado en que usted muestre esto ahora que estoy yo predicando y yo le veo las caras y digo, uy, estos hermanitos cómo se los ve, seguro que vienen en obediencia. Mira qué carita que tienen, uy, qué lindo se los ve. El pastor no quiere precisamente que usted viva en el evangelio aquí en estas 2 horas de culto que tenemos, sino quiere que cuando usted vaya afuera, cuando el pastor está ausente, cuando el pastor no lo ve, en esos momentos que el pastor no puede enterarse de usted, allí usted también esté firme, viviendo dignamente como pide el evangelio de Cristo. Y si alguien nos tiene que hablar de ustedes, y si alguien nos tiene que hablar de ustedes, que sea Dios. Y que Dios nos hable bien acerca de ustedes. Que Dios nos ponga en nuestro corazón ese sentir, para que cuando yo vea al hermano, o para que cuando alguien me hable de él, yo pueda sentir algo bueno, algo verdadero. Hay gente, hermano, que sabe y es consciente que está mal, y es por eso que a veces no se atreve ni a saludar al pastor. Y yo lo siento, ¿sabe por qué? Porque a mí el Espíritu me lo dice. Hay gente que no me puede mirar a la cara, yo lo sé, porque la conciencia le acusa. Hay gente que cuando ha pecado a mí no me mira a los ojos. A veces no me saluda, a veces pasa de largo. A veces me da la mano pero mira al suelo. ¿Y usted cree que no me doy cuenta? ¿Y sabe por qué se hace eso? Porque a veces la mente le acusa. Es así, iglesia. Pero la iglesia muchas veces sabe, porque no es insensata. Bueno, es insensata muchas veces, pero no es inconsciente. Es consciente de las cosas que hace y están mal. Pero a veces no tiene el valor, no tiene la decisión, la capacidad de decir ya es hora, ya es el tiempo. Dios me está llamando, Dios me está hablando, Dios me está demandando que viva en obediencia y en santidad. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos.
Pero para exigir o demandar a un pastor, a veces somos los primeros. Pero deberíamos también ser los primeros para vivir el evangelio. Den una ofrenda de aplauso al Señor. Y dice Pablo: oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermano, yo me gozo cuando escucho algo bueno de ustedes. Cuando de repente otro hermano se me acerca y me dice: mire pastor, este hermanito o esta hermanita, mire cómo está avanzando. Y a mí me llena de gozo. Pero amado hermano, a veces es como un pincho en el corazón, es como una estacada, cuando de repente me vienen a decir algo malo. Y si a mí no me importara la iglesia, Dios lo sabe, a mí me daría igual. Cuando me vienen a contar algo negativo de alguien, a mí me daría igual. Pero me duele, porque el pastor espera ver un cambio en sus ovejas. Porque el pastor ama a sus ovejas. Porque Jesucristo es el buen pastor que ama a su rebaño y que da la vida, dio su vida por nosotros. Y como pastor eso aprendemos de Cristo, porque Cristo es el mayor ejemplo de pastor. Y el pastor ama a sus ovejas. Y al pastor no le puede ser de indiferencia cuando se entera que el hermanito está sufriendo, o que algo malo le ha pasado, o cuando algo malo ha hecho. No se siente insensible, sino le afecta, porque es el pastor quien cuida del rebaño y que un día dará cuenta por la iglesia. Porque algún día, Dios lo sabe, como señala la palabra, tendré que dar cuenta por este rebaño. ¿Está escuchando? ¿Está conmigo? Así es. Esto es lo que les pide Pablo en un primer lugar a la iglesia de Filipenses. Gloria a Jesús. Mire, lo segundo que espera ver un pastor de la iglesia es que sea comunicativa, que se apoye, es decir, que sea unida. Dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, otra cosa que espera el pastor ver de sus ovejas es que la iglesia sea unida, que esté en comunión con Dios. A veces se habla de unidad como si de unidad se tratara de que todos estemos de acuerdo en una misma cosa, siempre. Es verdad que a veces no podemos estar de acuerdo en todo porque cada uno es diferente. Y si nos ponemos a decidir de qué color pintar la iglesia este año, tal vez alguno dirá blanco, pero otro dirá azul, otro dirá amarillo y tal vez alguno diga rojo. Y tal vez en eso no podamos estar unidos. Pablo no se está refiriendo a eso, acerca de la unidad, sino está hablando en un mismo sentir. ¿En qué asuntos? En las cosas del Espíritu, porque dice comunión del Espíritu. Lo que sí debe de ser unidad. Lo que sí, la iglesia tiene que ser unánime. En lo que sí, la iglesia tiene que estar en comunión es acerca de las cosas del Espíritu. En algunas cosas tal vez no estamos de acuerdo, es normal. Ni siquiera en nuestra propia casa podemos estar de acuerdo en todo. Ni siquiera los mejores esposos pueden estar de acuerdo en todo. Es normal. Pero lo que sí Pablo espera ver de la iglesia de Filipos es que tengan una comunión en el mismo Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios.
en la que Pablo espera que haya unidad. Pero hay a veces, hay ocasiones, hay momentos en que la iglesia no está unida. En que la iglesia, cada uno está por su propio asunto y por su propio interés. En que la iglesia, amado hermano, no está en un mismo sentir para orar, para vigilar o para ayunar. No está en un mismo sentir para crecer y buscar del Señor, sino que cada quien está pensando en lo suyo. Están muchas veces en la iglesia, en comunión deberíamos de estar porque estamos en la casa del Señor, pero algunos ya están pensando lo que van a hacer después del culto con las amistades que han quedado. Algunos ya están pensando qué hacer la semana que viene de comer en su casa. Y amado hermano, ¿qué hacer el próximo domingo? Porque se le está haciendo muy pesado el culto de hoy. Y estamos en la iglesia y no hay unidad. ¿Y cuánto más será entonces cuando no estamos todos en la iglesia? Cuando cada quien está en su casa o cuando cada quien está en lo suyo. ¿Será que hay unidad en el mismo espíritu? ¿Será que todos tenemos un mismo compromiso? No estoy diciendo que todos avancemos por igual ni que todos caminemos por igual, porque claro está, hay una parte individual en cada uno. Pero debe de haber un mismo propósito en Dios, una misma comunión. Yo sé que no todos avanzan, yo sé que no todos llevan el mismo tiempo en el evangelio, yo sé que no todos están pasando las mismas dificultades y pruebas. Cada uno en su aspecto personal sabe bien. Pero hay algo que debería de estar en la mente de todos nosotros, que es caminar en Dios, en buscar de Cristo, en avanzar y progresar, en llevar el mensaje del evangelio, en, amado hermano, vivir como un testimonio agradable delante de Dios. Es algo que debería de estar en los corazones de muchos aquí. Tal vez no todos puedan hacerlo de la misma manera, porque le vuelvo y le repito, no todos llevamos el mismo tiempo en el evangelio, no todos traemos los mismos problemas, las mismas dificultades. Eso es a nivel personal. Yo le estoy hablando acerca de cosas de que deberían de ser una sola, en comunión con el Espíritu. Y que al menos todos tengamos la misma visión. Y no solamente tengamos la misma visión de caminar y avanzar en el evangelio, sino de encaminarnos en esa visión. ¿Quién se sube a lo alto de una montaña para ver la vista más alta si no tiene necesidad de saber el camino? ¿Para qué sube entonces? Hermanos, aquellos que suben por las buenas vistas nada más, y usted y yo no subimos por las buenas vistas. Usted y yo queremos tener una visión y encaminarnos en esa visión, y vamos hacia arriba porque queremos ver con mayor amplitud el camino que debemos de seguir. Y esa es la visión que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Una visión de caminar en el evangelio, de progresar, de ser, amado hermano, ayuda para nuestro hermano. De yo veo a mi hermano, ¿qué le pasa? No ha venido, está enfermo, tiene alguna necesidad. Hermano, venga, yo le voy a ayudar. Hermano, mire, el Señor me ha bendecido a mí con un poquito, yo le voy a dar de otro poquito para que usted sea bendecido. Mi hermano está enfermo, vamos a orar por él. Mire, hermano, se siente desanimado, vamos a orar. Yo le voy a decir al pastor para que ore por usted, para que lo visite. Mire, hermano, avance en el evangelio. Mire, yo le voy a compartir un verso, yo le voy a compartir una imagen cristiana, yo le voy a pasar una alabanza para que usted se anime. Eso es comunión. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿Cuánto lo hacemos? Hay hermanos que usted no ha visto en tiempo. ¿Les ha llamado? ¿Les ha escrito? No es que yo no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que yo tengo mis propios asuntos, es que yo tengo lo mío. ¿Usted cree que Dios espera eso de una iglesia? ¿O que un buen pastor espera eso de su rebaño? Que ya lo hará el pastor, dicen algunos. Que lo haga el pastor, que para eso está. Qué pena cuando a veces pensamos así. Porque con esas palabras estamos diciendo que yo no quiero participar de ayudar a mi hermano, que se encargue otro por mí, porque yo no tengo el ánimo de hacerlo. Y eso es triste. Usted y yo debemos de preocuparnos y estar
comunicados y ser de apoyo a nuestro hermano y caminar en comunión con Dios. Que haya esa unidad que muchas veces no se ve. Hay iglesias, hermano, que no hay ninguna clase de unidad, que la gente va, hermano, como quien iba a misa. Como cuando antes usted iba a misa y yo iba a misa, y yo entraba y salía y no me saludaba con nadie. Parece que usted va como un grupo de desconocidos, cuando aquí somos hermanos en la fe, que nos une no una sangre física, sino la sangre de Cristo. Y somos una familia en Cristo Jesús. Pero a veces eso falta. Y un pastor también anhela ver eso en su iglesia. Pero muchas veces no se ve. Mire, muchas veces se espera ver en la iglesia ovejas serviciales. No estoy hablando solamente de disponerse al servir al Señor, sino de ser servicial. De cuando ve alguna necesidad, sin que nadie se lo diga, sin que el pastor se lo tenga que decir, sin que el hermano se lo tenga que decir, uno mismo se preocupe por las cosas de la casa de Dios. Y a veces el pastor espera de una iglesia que la iglesia sea servicial y que su servicio sea voluntario. No que el pastor tenga que rogar, hermanitos, por favor, mire, colabore, ayude. Por favor, hermanito, preocúpese por esto, preocúpese por lo otro. Sino que de uno mismo debería de salir de su corazón servicial. No para servir al pastor, sino para servir a las cosas de Dios. El verso 3 del mismo capítulo 2 de Filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, iglesia, hay veces que falta ese servicio voluntario. No estoy hablando solamente de limpiar la iglesia, de predicar, eso son cosas importantes, pero desde otras cosas pequeñas también son importantes. Y hay veces que la iglesia no tiene ese sentir. Son pocas las ocasiones, porque no puedo decir que aquí no pase, pasa, gracias a Dios, de eso estoy contento. Pero a veces, hermano, uno espera que como oveja se le acerca al pastor y le diga: pastor, ¿qué hace falta? ¿Qué sucede? Yo sé que aún no estoy sirviendo, pero si puedo hacer algo, cuente conmigo. ¿Sabe qué? Yo soy oveja también. Soy pastor ahora, pero soy oveja, tengo mis pastores. Y mi esposa es testigo que cuando algo sucede en la iglesia central y el pastor está comunicando algo, porque yo estoy en el grupo de la iglesia central como una oveja más, yo le escribo al pastor: pastor, necesita que yo vaya, quiere que vaya a arreglar aquí, quiere que me ocupe de esto. Y yo lo hago no porque el pastor me está llamando: Joselito, ven, porque ellos me dicen Joselito, sino que yo mismo les digo: pastor, ¿qué necesitan? Y a veces me dicen: no te preocupes, no, ya vendrá otro hermano. Yo le digo: ya está. Pero yo como oveja, y no ahora, sino desde antes, para gloria de Dios, no me glorío yo mismo, Dios me guarde. Para gloria de Dios, yo cada vez que algo sucede en la iglesia central, yo me animo a hacerlo. Y cuando los pastores me llaman por alguna cosa, yo les digo que sí. Porque mi corazón está a hacerlo. Porque aunque ahora soy pastor de ustedes, yo sigo siendo oveja de mis pastores. Y yo tengo ese corazón
Gracias al Señor. Y uno espera ver lo mismo. Yo sé que hay muchos que de la misma manera están con esa preocupación. Yo lo sé, gracias a Dios. No es para todos, pero para que aún a los que lo hacen no se nos olvide, debemos de ser serviciales, aún más para las cosas del Señor. Debemos demostrar ese punto, ese elemento de unidad y de servicio para las cosas de la iglesia, aunque hay momentos que eso escasea. Pablo decía de ellos en el verso 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo les hablaba de estas cosas, de que sean serviciales, pero realmente Pablo ya sabía que la iglesia era servicial. Y Pablo, se gozaba porque esto era real, era verdadero. La iglesia de Filipenses estaba preocupada por Pablo, y aún en los momentos de escasez ellos deseaban ayudar a Pablo con una ofrenda económica, porque conocían la necesidad. Y cuando ellos pudieron reunir una ofrenda, no tardaron en hacer llegársela a Pablo, porque sabían que Pablo se encargaba de predicar el evangelio, que él ya no trabajaba, que se encargaba de llevar la predicación a las almas, a ir a los lugares donde nadie conocía de Dios, para que la gente conociera de la obra de Jesucristo. Y la iglesia de Filipenses dirán: bueno, es que la iglesia de Colosenses es más rica que nosotros. ¿Qué ofrenden los de Colosenses? No, es que la iglesia de Corintios allí se gana bastante bien, que los de Corintios ofrenden. No, es que hay otras iglesias por el Asia Menor que están mucho más económicamente estables que nosotros. Nosotros vivimos del campo, tenemos un trabajo mal pagado, tenemos mucha familia, muchos hijos, que le den otros. ¿Qué va? Eso no estaba en el corazón de los filipenses. Y eso usted lo puede ver. Por eso le digo, léase la carta, porque yo le estoy predicando todo lo que me da tiempo hasta este momento. Pero si usted quiere leer la carta entera en su casa, va a aprender más. Y usted lo va a ver. Como la iglesia, hermano, como la iglesia tenía ese sentir. Y no solamente en lo económico, sino en otras áreas también. Porque hay veces que se dice lo económico y la gente ya se le para los pelos porque no le gustan que le hablen de economía. No tiene que ser necesariamente en lo económico, sino en las cosas que tal vez sean necesarias, no para el pastor, sino para la iglesia, para el avance del evangelio. Porque ellos sabían que estaban bendiciendo a Pablo, pero bendecían a Pablo porque sabían que Pablo era una herramienta para que el evangelio avance. Y ellos realmente lo que querían era que el evangelio avance. Amén. Eso era lo que ellos querían. Por eso no se contenían en ser serviciales cuando era necesario. Amén. Hay veces que nosotros no hacemos así, hermano, que miramos a un lado, como que hacemos que no están hablando con nosotros, que hacemos como que no nos están diciendo nada a nosotros, giramos la cara y nos hacemos los sordos. Hacemos como aquella gente que cuando le van a pedir una limosna, se ponen los auriculares como que la cosa no es con ellos. O se ponen a mirar en el teléfono, se ponen a mirar el reloj para hacer como que no están escuchando. A veces uno parece que haga lo mismo. Amén. Pablo deseaba que la iglesia tuviera crecimiento espiritual. Porque un buen pastor anhela que la iglesia crezca. Hay pastores entre comillas, que solamente están interesados que las almas lleguen, que ofrenden, que diezmen y que sigan en lo mismo. Que sigan en lo mismo. He escuchado a pastores que no les gusta que le digan que la iglesia tiene que aprender la Biblia en casa. No. Hay pastores que no permiten que la iglesia aprenda de la Biblia. Porque cuando se vayan enterando tal vez de la palabra, tal vez vean que el pastor hace las cosas mal y no tiene ese interés el pastor de que la iglesia sepa que está haciendo las cosas mal. Pero aquí no, hermano, gracias a Dios, para su gloria y para su honra, aquí queremos que usted crezca. Porque queremos que usted también un día el Señor lo levante y vaya a predicar el evangelio y vaya a hacer la obra del Señor.
sin importar el género, la edad, sin importar su situación, sin importar sus estudios, sin importar nada, porque quien levanta es Dios. Y nosotros anhelamos que usted haga la obra de Dios, porque es un gozo, es una alegría saber que le podemos dar algo bueno al Señor. ¿Amén o no amén? Y esto es algo que Pablo anhela ver en la iglesia. Fíjese en el capítulo 3. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, dice, sino ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Asir significa tomar con la mano. Dice después, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del Dios, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor quiere que usted y yo crezcamos. El Señor quiere que usted y yo tengamos crecimiento, pero hay veces que la iglesia no se muestra en ese crecimiento. Qué triste. Fíjese que Pablo decía en esta carta que ni siquiera él mismo consideraba que él ya lo había alcanzado todo, sino que también, amado hermano, se estaba apresurando en correr la carrera del evangelio. No mirando ya lo que quedó atrás, sino solamente mirando a lo que está por delante, prosiguiendo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay muchos que no crecen, hermano, porque aunque tal vez por momentos miran hacia adelante, en otros momentos siguen mirando para atrás. Tal vez ahora que usted está en este lugar, está mirando adelante para proseguir el llamamiento de Dios a través de Cristo Jesús. Pero salió de aquí, o tal vez llegó el día de mañana y algo le sucede, en algo usted se enreda y vuelve atrás, porque miró hacia atrás. Entonces, ¿de qué le sirvió mirar adelante en este tiempo? Si después de que sale de este lugar, vuelve a mirar lo que atrás se quedó. Esa gente nunca avanza. Esa gente siempre vive en la misma condición. Y preocúpese, porque a los padres les preocupan cuando sus niños no crecen. ¿Cuánto más Dios, que se preocupa cuando sus hijos no avanzan y no crecen tampoco? Amén. Tenemos que crecer. Y estamos llamados a crecer. No a quedarnos, amado hermano, enanos. Sino estamos llamados a proseguir, a avanzar y a alcanzar la meta que tenemos en el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque hay un premio por delante, hay un galardón y yo lo quiero tomar de la mano. Por eso camino de la mano con Jesús. Y no puedo entonces que mirar atrás, porque entonces no crezco. Si con un pie quiero avanzar, pero con el otro pie retrocedo, ¿dónde me quedo? En el mismo lugar. Y hay gente, cada uno sabe, no tengo que decir nombres. Cada uno sabe si está avanzando o si ha estancado. O tal vez está peor de lo que llegó. Y a su nombre. Sonría que Cristo le ama, mi hermano. Lo veo muy serio en esta tarde. No estoy bravo, ¿eh? Parezco bravo, yo siempre lo digo. No soy bravo. Pero la verdad es esta. Si usted quiere que le hable de la palabra, le hablaré de la palabra. Y eso es la palabra. Y hoy lo que vemos es la palabra. Dios quiere que la iglesia se conduzca en amor. El pastor, el buen pastor, quiere una iglesia que se ame. Usted ama a su hermano. Seguro, a todos. A todos.
La iglesia debe de conducirse en amor. Pero a veces nosotros no tenemos ese amor. Resulta que en la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, verso 2. Fíjese lo que dice aquí. 4 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Está hablando de dos personas que, aunque no lo detalla claramente, parece que son dos personas que están peleadas en la iglesia. Y esto Pablo toma su tiempo estando preso para escribirle y llamarle la atención a estas dos personas, porque parecían que estaban peleadas entre ellas. Y dicen: ustedes tienen que estar en el mismo sentir, parece que están divididas. Y así hay veces que está la iglesia. Es que no me gusta esa hermana porque cada vez que la veo me mira raro. Es que este hermano no me sonríe. Es que parece enojado, parece bravo. Y hay veces que así se generan las divisiones. Es que la hermanita que vende los helados me cobró de más. Es que cuando vendían los talentos no me dieron la misma porción. Entonces me molesto. Y ya no me simpatiza tanto mi hermano. Y ya no amo tanto a mi hermano. Qué pena que por tonterías, y discúlpenme la palabra, por tonterías, a veces la iglesia de Dios se divide. Y si vivimos el amor de Cristo, cosas tan pequeñas no nos pueden afectar. Ni siquiera las grandes. Pero las pequeñas tampoco deberían de afectarnos. Pero mayormente no son las grandes, son las pequeñas. Son las cosas más insignificantes las que muchas veces tienen divididas las iglesias. Y el corazón de muchos está alejado del otro. No hay amor. Y Pablo se toma el tiempo para llamarle la atención a estas dos personas en la carta. Imagínense, hermano, qué vergüenza habrán pasado. Porque esta carta la leyeron en la iglesia, en Filipenses. Y claro, la habrán leído y habrán dicho: mira, ¿qué pasa con Evodia y qué pasa con Síntique, que están peleados aquí? Qué vergüenza, ¿no? Que a Pablo le llegue. Y da vergüenza cuando de repente el pastor se entera y le va a decir a los hermanitos qué les pasa. Da vergüenza, hermano. Yo les veo la cara de vergüenza. Da vergüenza, así como cuando a mí también en su tiempo me hacían pasar vergüenza, me llamándome la atención y yo agachaba mi cabeza y me ponía rojo como un tomate. Da vergüenza. Pero si todo es para que volvamos al amor y la unidad, para que estemos en ese sentir y nos amemos los unos a los otros, gloria a Dios, que se nos llame más la atención. Porque antes leíamos teniendo un mismo sentir, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Teniendo el mismo amor, dice la palabra. Usted puede decir: yo amo a mi hermano, pero ¿cuánto lo amo? A este lo amo más, a este lo amo menos, a este poquito, a este muchito. Y dice la palabra: teniendo el mismo amor. ¿Dice eso o no dice eso la palabra? Si no pone eso en su Biblia, dígamelo. Pero yo creo que pone eso. Teniendo el mismo amor. Eso estaba en Filipenses 2:2. Teniendo el mismo amor. Nosotros tenemos que tener el mismo amor. ¿Está oyendo? Dígale al que está a su lado: tenemos que tener el mismo amor. Y por último, yo sé que el pastor puede esperar más cosas de una iglesia, pero lo que yo le he dado aquí es lo que Dios ha puesto en mi corazón a hablar. Y quiero acabar con el último punto. Todo buen pastor espera que su iglesia
hable de la palabra, evangelice, lléguele con el evangelio a las almas. Mire, un buen pastor espera que todo miembro de la iglesia tome en serio la gran comisión de Jesús de hacer discípulos en todas las naciones, compartir la fe con otros y atraer nuevos miembros a nuestra iglesia, porque eso es una responsabilidad de todos. En el capítulo 1 de Filipenses, verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay algo muy poderoso que se ve aquí en la carta de Filipenses. Cuando Pablo estaba preso, no dijeron la gente: bueno, como Pablo está preso, vacaciones. Porque hay veces que cuando el pastor no está, la iglesia se toma vacaciones. A veces cuando el pastor no está pendiente, como no me llama, la iglesia se toma vacaciones. Pero la iglesia de Filipenses, cuando vio a Pablo estar preso, ¿qué hizo? Dijo: uy, Pablo está preso. Ahora Pablo no podrá predicar la palabra fuera de allí hasta que él salga. Entonces nosotros tenemos que juntarnos y reunirnos para ir a predicar el evangelio también. Porque no puede ser que el evangelio se retrase porque Pablo está en la cárcel. Ahora vamos a salir a nosotros. Pero si también nos pueden poner presos a nosotros para predicar, no pasa nada. Salieron sin temor a predicar del evangelio de Cristo. Sin temor salieron a predicar la palabra. Porque dijeron: Pablo, mira la situación en que está Pablo. Pablo no puede predicar. Pablo ahora no puede predicar el mensaje del evangelio. Y no podemos nosotros permitir que el evangelio se retrase por eso. No, nosotros también tenemos que tomar responsabilidad. Y tenemos que salir a las calles a predicar del evangelio sin ningún miedo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No que vaya y evangelice el pastor. No, hermano, discúlpeme, esa no es responsabilidad del pastor únicamente. Es la responsabilidad de todos. Todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. Y esta responsabilidad es la de llevar el mensaje de Jesucristo. El de traer a las almas, el de predicar el evangelio de salvación. Y si el pastor no puede, porque está en muchos asuntos, yo como iglesia lo voy a hacer. Pablo tuvo que decirles: hermanitos, por favor, ahora que estoy preso, ¿ustedes podrían salir a evangelizar? No. Pablo estaba preso y Pablo ya se había enterado que la gente mismo se había decidido a salir a evangelizar a las calles. Mire, Pablo no tuvo que estar diciendo: hermanitos, por favor, salgan a evangelizar. Por favor, prepárense para el evangelismo. Mire, por favor, salgan. Se los pido, se los ruego, es que estoy muy ocupado. No. Ellos mismos decidieron personalmente, en vista de la situación, salir a predicar. Y yo sé que preso no estoy. Usted puede decir: pues que el pastor predique. No, hermano. Usted también tiene la responsabilidad de salir a predicar el evangelio de Cristo a las calles. Ya sea uno, ya sea dos. Pero predicar de la palabra, porque esa es una misión encomendada a todos los creyentes. Si usted cree en Jesús, usted cree en Dios, usted es un hijo de Dios, ese trabajo es para usted. Ese trabajo es para usted. Ay, no, pastores, que a mí me da vergüenza. Antes no le daba vergüenza. Cuando tenía que llamar a todos los amigos y amigas para salir a tomar, para salir a beber,
Hermano, hasta el que no conocía, tal vez lo conoció el día anterior en el bar y no le dio vergüenza por llamarlo. ¿Te acuerdas de mí? Soy yo el del bar, el de ayer. Casi no hablamos mucho, pero mira, hoy vamos a volver a salir. Y salías con él. Y no te daba vergüenza. No, es que a mí me da vergüenza. Publicabas un anuncio en el Facebook, evento, salida, y te ibas a beber, y te ibas de fiesta, y te ibas a tus asuntos. No tenías vergüenza, no tenías pena. Ahora para las cosas del Señor, tienes vergüenza. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Yo no me puedo avergonzar del evangelio. Si te avergüenza del evangelio, ¿cuánta más vergüenza tendrá de ti el Señor? No, hermano. Salgamos a hablar de la palabra. Hable de Cristo. Hable de Dios. A los que no tienen en su corazón a su único Salvador. Amén. Esto espera el pastor de una iglesia. Y así como usted exige un pastor, el pastor también demanda de una iglesia que se prepare, que se capacite, que esté unida, que viva en santidad, que viva en obediencia, que viva en amor y que predique la palabra sin medida. Amén. Póngase de pie.